la unidad número 2, que es la adaptación. Ya Darwin nos daba un esbozo de lo que era la adaptación, una característica que nos daba ventaja sobre otro, pero nunca le llamó adaptación o nunca el concepto se dio de esa forma o le llamaban así. Entonces se vio que la adaptación era algo importante para el proceso evolutivo. La adaptación se define generalmente como esa característica que se hereda de generación en generación, lo que hace que un organismo esté mejor capacitado para sobrevivir a ciertos ambientes. Y hay varios tipos de adaptaciones. Están las estructurales, que son las morfológicas, las de funcionamiento, que son las de fisiológicas, y las de comportamiento, que cada una de ellas pues, les va dará una ventaja sobre otros organismos dentro de ese ambiente. Las morfológicas, como su nombre lo dice, dentro de esa parte son estructurales, es aquella característica estructural que le da una ventaja sobre otros organismos, sobre ese ambiente. Y pues hay varios ejemplos de adaptaciones de tipo morfológico, como pueden ser la lengua pegajosa de los insectos, que generalmente no es tanto para matar, sino para tener un mayor éxito en el atrapar insectos, o los pulgares opuestos de los pandas que les sirven para pelar esa parte que pues es venenosa del bambú y poderla comer con mayor, pues sin que tenga tanta porción de esta parte venenosa que tiene la cáscara del bambú. Y pues los huecos de las aves que les dan esa ventaja de poder volar distancias más grandes sin que se cansen con esa masa muscular. Y bueno, también muchas de ellas, las plantas, por decir, están la parte de que son, por decir, las selváticas, tienen hojas muy grandes para captar lo mínimo haz de luz, o las de desierto que tienen las hojas se transforman en espinas para poder evitar los rayos de luz y poder evitar la temperatura y por lo tanto la transpiración y perder gran cantidad de agua. Eh, Generalmente hay muchísimas características de tipo estructural que le pueden dar una ventaja a un organismo para poder sobrevivir en su ambiente. No solamente existen las morfológicas, como lo veíamos, también existen las fisiológicas, que pues son adaptaciones que les dan ventajas sobre estos organismos, principalmente por la parte metabólica. Y bueno, podemos hablar de las arqueas que tienen en la parte funcional enzimas que pueden degradar diferentes tipos de compuestos como el metano, como el hidrógeno, o compuestos que otros organismos no pueden debido a sus enzimas que están ahí generando ese proceso, al igual que los hongos que tienen enzimas de digestión muy fuertes y pueden digerir la mayor parte de lo que ya no pudo degradarse, pues ellos nos ayudan en el proceso de degradación y algunos procesos de quimiotaxis en la parte de poder eh, mmm, generar o poder identificar diferentes tipos de parásitos, pues también son adaptaciones de tipo fisiológica que le pueden dar en algunas bacterias o en algunos parásitos o en algunos organismos, pues puede dar ventajas sobre otros para poder sobrevivir. Unas que no vemos, pues también son adaptaciones que se dan a los organismos, pues son de comportamiento, es decir, de cómo responden al ambiente o a ciertos estímulos los organismos. Y se van heredando y se van enseñando, ya sea que vengan directamente de los genes, como la parte del comportamiento innato, o que sea algo adquirido, que lo tengan que ver para poderlo desarrollar. Y bueno, generalmente aquí, pues, sobre todo, mucho es la parte de reproductiva, como podemos ver los combates para tener el derecho a reproducirse, la parte de las aves en el cortejo, o las migraciones para la reproducción, pues también se dan cierto sentido en, 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 en ese tipo de adaptaciones que van teniendo para poder generalmente poder sobrevivir y a la vez también reproducirse. O un carpintero que hace lo que es el nido y va juntando diferentes procesos como pues que sean más llamativos para la hembra y así poderse reproducir. Entonces hay este tipo de adaptaciones, las cuales que también le dan ventajas a los organismos para poder sobrevivir y por lo tanto tener mayor probabilidad de reproducirse. Una teoría muy importante es el neodarwinismo, como su nombre lo dice, proviene de la parte de lo que mencionaba, la selección natural de Carlos Darwin. Pero sin embargo, Darwin pues, se equivocó en alguna parte de lo que era la selección natural, porque él decía que un organismo era capaz de poder
provocar una evolución, en una evolución dentro de una especie. Y no, entonces pues se dio ese movimiento en el cual se revisó lo que se estaba teniendo de la selección natural y se le agregaron nuevas cosas, sobre todo la parte genética, para poder justificar y ver cuál era el factor de cambio para que un organismo pueda evolucionar a otra especie. Y bueno, lo que se hace generalmente en el neodarwinismo es que se van tomando lo mejor de lo que es la teoría de Darwin y se fusiona con lo mejor de la teoría de las leyes de Mendel. La parte, digamos, toma lo mejor de las leyes de Mendel y toma lo mejor de la teoría de la selección natural y empieza a ver cuál es lo que puede provocar ese factor de poder evolucionar para la parte de los organismos. Este personaje que junta estas dos grandes teorías fue Theodosius Dobzhansky. Él toma lo mejor de cada una de la teoría de selección natural y toma lo mejor de las investigaciones de las leyes de que en honor a Mendel se mencionaron, y entonces fusiona la parte genética con la parte evolutiva y trata de dar una explicación a lo que se quedó inconcluso con la teoría de la selección natural y explicar los porqués. Ahí se quedan algunas cosas en el tintero dentro de la selección natural. ¿Pero qué es el neodarwinismo? Bueno, pues simplemente nos dice que el factor que provoca que un organismo pueda evolucionar son las mutaciones. Ese es el factor en el cual provocan que los organismos puedan cambiar o evolucionar y que es ahí donde la selección natural trabaja sobre ese proceso de mutaciones. Y pues también nos dice dentro de eso, pues que así se va a dar el proceso evolutivo, que se dan una serie de cambios en la parte genética y la selección natural empieza a escoger esos cambios que se dan de mejor manera o que le dan una ventaja mayor a ese organismo dentro de esa población, de esa especie. Algo muy importante dentro de lo que es las características del neodarwinismo es mezclar esa parte genética que nos da las bases de las leyes de Mendel y la parte teórica que nos da la parte de Darwin dentro de considerar al individuo, pues ahí es donde entra Dushamsky, porque un individuo, un solo organismo no puede ser capaz de provocar la evolución de una especie. Y entonces empiezan ahí esa parte de mejorar lo que se daba dentro de la teoría de la selección natural y convirtiéndose en el neodarwinismo. ¿Qué nos dice o qué nos da dentro de eso? Bueno, que nos dice que el factor por el cual va a trabajar la selección natural las mutaciones y que necesita que varios organismos dentro de esa población tengan esas mutaciones para que esa especie pueda evolucionar. Sin embargo, pues sí siguen teniendo muchos cuestionamientos dentro de lo que es el neodarwinismo, porque no, aunque es de la teoría más aceptada, pues siguen sin resolver cómo en dos escenarios, como lo veíamos anteriormente en el tema pasado de selección natural, cómo en dos escenarios con las mismas características se escoge totalmente cosas diferentes. Y qué tanto tiempo tarda en darse ese proceso de evolución, de que una especie surja otra, qué tanto tarda en esa parte. Y ver la parte del azar, por cómo influye el azar para que se dé esa selección de ese mecanismo para que los organismos puedan evolucionar y seguir dentro del ambiente o de ese ecosistema. Algo muy importante que también se tiene que dar dentro de las explicaciones del proceso evolutivo se dio en la genética de poblaciones. La genética de poblaciones nos da las bases, pues generalmente del aporte genético, en el cual le da una base muy, muy especial a las explicaciones de los procesos evolutivos. Y pues parte de que la evolución se da por pequeños supuestos de cambios que se van acumulando, digamos, en la parte llamada microevolución, y que esos cambios se van acumulando y esos procesos microevolutivos dan a las macroevoluciones, es decir, que se van acumulando y llega un momento y evolucionan esos organismos. Generalmente lo que esta rama fusionada, pues lo que estudia es el intercambio genético que se da dentro de las poblaciones o dentro de una comunidad o dentro de una especie y ayuda mucho a explicar por qué se dan esos procesos de cambio o procesos de especiación o procesos de evolutivos de una población.
¿Qué tenemos que saber o qué datos nos da lo que es la genética de poblaciones? Bueno, pues son algunos muy importantes, como es la posa génica, o tenemos que saber para ver cómo está cambiando, evolucionando una población, pues tenemos que saber dos conceptos, que es la posa génica y la frecuencia alélica. La posa génica es el cúmulo, todos los genes que hay dentro de una población. Como podemos ver aquí en los tigres, pues podemos ver todas las características, todos los genes para que me dé albino, para que me dé totalmente albino, o con rayas negras, o con pelaje anaranjado y totalmente blanco, o el que conocemos de manera normal, digamos el heterocigoto, el que más aparece dentro de esa población. Entonces, generalmente, pues esa es la posa génica, son la totalidad de genes que hay dentro de una población. Pero también tenemos que tener un concepto muy importante, es la frecuencia alélica, es decir, cuántos homocigotos hay en esa población, es decir, cuántos homocigotos dominantes hay, cuántos heterocigotos y cuántos homocigotos recesivos hay dentro de esa población. Dentro de un 100%, a lo mejor hay 0.5 de heterocigotos, hay 0.4 de homocigoto dominante y hay 0.1 de homocigoto recesivo. Entonces, esa es la frecuencia alélica. ¿Qué tanto tengo, qué tanto tengo de cada uno de esos parejas alélicas que me determinan cómo está esa población? Otro que también tenemos que saber para explicar un poquito el proceso evolutivo es la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg. La ley de equilibrio de Hardy-Weinberg pues, nos explica cómo esas variaciones pueden cambiar las frecuencias alélicas de una población a lo largo del tiempo. Siempre pues van a estar esas poblaciones, no siempre va a estar el 50% de heterocigoto o el 25% de homocigoto dominante o el 25% de homocigoto recesivo, sino que pues por algunos intercambios, recordemos que los ecosistemas pues hay intercambio de organismos, pues no siempre van a estar así, entonces trata de explicar por qué a veces hay más de uno o menos del otro, o por qué están cambiando constantemente estas características dentro de la población. Recordemos que P nos da lo que es el homocigoto dominante, Q nos da el homocigoto recesivo y 2PQ son para las características que brinda el heterocigoto. La ley de Hardy-Weinberg nos presenta una población que tiene que tener las siguientes características para poder explicar cómo varían esas frecuencias alélicas. Una es que tiene que haber un crecimiento al azar, es decir, yo no puedo decir este se va a reproducir con este, sino la parte de reproducción va a ser azarosa. Tiene que haber ausencias de mutación para que no exista un cambio, una especiación, y la población debe ser grande, no ser muy, muy pequeña para ver esos cambios, porque si hay poblaciones muy pequeñas, conforme salga uno u otro, se va a ver totalmente cambiadas las frecuencias alélicas. Entonces, necesitamos una población grande para ver realmente si está cambiando o no esa población. Otra parte muy importante para la parte de entender la parte evolutiva es la teoría del equilibrio puntual, que fue por Eldridge y Gould en 1972. Y esta teoría nos trata de explicar cómo se da la aparición de nuevas especies. Es decir, qué qué es lo que debe de darse para que aparezca una nueva especie, qué características debe tener, cómo se debe dar, el tiempo, que es lo que se trata o siempre se quiere saber qué tanto tardará esta especie para evolucionar, pues trata de hacer esas aseveraciones para ver qué tanto tardará para evolucionar esa especie. Y bueno, generalmente la parte importante de ellos es la parte microevolutiva. Se dice que generalmente las especies siempre están como una especie de constantes cambios, pero son cambios muy, muy pequeños, que es que poco a poco esos pequeños cambios se van acumulando y es cuando se da cuando se llegan a los cambios, digamos, se acumulan cierto número de cambios, es cuando aparece la evolución de manera certera. Y entonces, pues es lo que ellos hablan de las microevoluciones, y volvemos a las mismas microevoluciones, y se van acumulando las microevoluciones y hasta que llega a la macroevolución. Y eso es lo que nos tratan de explicar, la existencia de qué tanto tardará. Y eso es muy importante, que estamos en constante cambio. Claro, cada especie tiene sus tiempos totalmente diferentes.
¿Qué otros factores pueden hacer que evolucione una especie o un organismo? Pues otros hay que considerar las mutaciones, hay que considerar el flujo de genes, la deriva génica y el apareamiento no aleatorio. Una mutación, como lo veíamos en la parte del neodarwinismo, pues es el factor de cambio. Cualquier cambio en el material genético, pues nos da como resultado una mutación. Hay varios tipos de mutaciones, hay cromosómicas, hay genéticas y hay somáticas, que las somáticas son muy peligrosas en organismos complejos porque pues, causa la muerte, pero en las plantas, pues ahí existen plantas que son tetraploides, que tienen el doble de carga genética y se pueden dar modificaciones de ellas sin que ocurra alguna muerte de esos organismos. Entonces vamos a empezar con los tipos de mutaciones. Aquí, bueno, las primeras, las cromosómicas, son cuando se altera el número de cromosomas que tiene una especie o que tiene un organismo dentro del número total de cromosomas que tenemos. Por si la especie humana tenemos 23 pares que equivalen a 46 cromosomas. Es decir, cuando existe una mutación cromosómica, pues puede haber 45 o puede haber 47 o más, dependiendo de las mutaciones cromosómicas que pueda tener un organismo. Generalmente las mutaciones cromosómicas sí o sí se expresan en el fenotipo y no son heredables, es decir, son circunstancias que se dan debido a que durante la meiosis no se da en la anafase. Si ustedes recuerdan biología, la parte de biología, no se da una buena separación de los cromosomas o la repartición no es equitativa y entonces una célula queda con más y otra célula queda con menos. Recordemos que las células sexuales son haploides. Haploides quiere decir que tienen la mitad de información de la especie y entonces pues una queda con menos, una queda con más y cuando hay una fusión del espermatozoide con el óvulo pues tienen más o menos cromosomas dependiendo la carga genética que se pueda dar en ese momento, pero sin embargo las mutaciones de hipocromosómicas no son heredables y existen dos que son las monosomías cuando falta un cromosoma en el par o las trisomías como lo podemos ver aquí, la trisomía 13 que tiene un cromosoma de más. También puede haber, de acuerdo a la morfología del cromosoma, como cuando le falta un pedazo del cromosoma, cuando tiene más del tamaño del cromosoma, que es la duplicación, o cuando se cambian los genes que tiene el cromosoma, que hay una inversión, y la translocación, que es por completo un cambio de posición de los genes. Y todo eso va a alterar el fenotipo del organismo, por eso esa mutación en ocasiones puede quedarse, en otras ocasiones no se queda, pero no son heredables. Otras que sí se heredan son las mutaciones genéticas, es cuando se altera la naturaleza química del ADN. Aquí pues puede ser visible o no visible en el fenotipo de la especie, pero pues tenemos ejemplos como la visible, que el albinismo es una mutación genética, o la anemia de panocítica, que no es visible, que es como este tipo eh, de eritrocitos que tienen malformaciones, no lo vemos, pero morfológicamente sí lo podemos ver ahí. Y la fenilcetouria, que también es una parte metabólica que no lo podemos ver. Algo que se ha visto dentro de las mutaciones genéticas es que son recesivas y como se les mencionaba, son heredables. Hay muchos tipos de alteraciones o mutaciones genéticas en las cuales podemos ver, pues puede haber desde una adición cuando se agrega una base nitrogenada, un nucleótido de más, una supresión cuando se quita una base nitrogenada. Hay también inversiones cuando se cambian nucleótidos. Hay la parte también puede haber translocaciones cuando cambian su lugar los nucleótidos. Entonces, pues hay diferentes tipos de mutaciones de tipo genético. Unas alteraciones somáticas que son muy difíciles que se den es cuando se duplica el doble de información o se duplica la información completa de un organismo y generalmente son heredables, pero en organismos, pues sobre todo en la parte de los animales, les puede causar la muerte. En plantas sí existen plantas que son tetraploides, que tienen el doble de información genética de esa especie. Otro factor a considerar dentro de lo que es el proceso evolutivo es el flujo génico. Es cómo se están moviendo la parte de los alelos
de adentro o hacia afuera de una población, cómo entra y sale, como un individuo a lo mejor que era recesivo para tal característica se va y entra uno que es heterocigoto, pues todo eso va alterando las frecuencias alélicas y todo eso es el resultado pues de las migraciones. Llega uno, se va otro y se van alterando esa parte de las frecuencias alélicas. Ya no es lo mismo, a lo mejor antes había 10 para homocigoto dominante, ahora solamente hay 8, y había antes 7 para el heterocigoto, ahora hay 10, pues se van a alterar por el flujo génico las frecuencias alélicas. Otro muy importante es la deriva génica. Es cuando por completo se altera el fondo de genético o la posa génica se altera por completo al azar. Y esto dice que va a favor de la selección natural o puede ser en contra de la selección natural, porque a lo mejor puede favorecer, como veíamos en la direccional, eh, puede favorecer a un tipo de alelo que no lo vemos mucho en la población, o puede ser estabilizadora, que puede ser que favorezca a los que más aparecen en la población. Entonces, pues puede ser, como es al azar, puede ser positivo para esa población, pero también puede ser negativo para esa población. Aquí hay una liga de un video donde pueden ver un poquito más de lo que es la deriva génica y cómo se puede dar de manera más concreta. Otro proceso muy importante es la especiación. Es un proceso que pues, dura cierto tiempo, pero se ha dado y sobre todo se, pues es un cambio total del organismo ancestral en el nuevo organismo que se va de la especie ancestral a la especie nueva que se va a dar en cierto momento y tiene que cumplir con ciertas características para que ocurra este proceso. El concepto de especie ha cambiado. Antes generalmente era un grupo de organismos que tenían características morfológicas similares entre sí y que pues para ser una especie la descendencia tenía que ser fértil. Ahora lo único que se da como especie es aquel organismo que tiene una acervo-genética, una posa génica o unas características genéticas en común, y eso es lo que hoy en día conocemos como especie o la definición de lo que es la definición moderna de lo que es una especie. ¿Qué es una especiación y qué se necesita? Bueno, la especiación es el proceso a través del cual, a partir de una especie ancestral, evoluciona a una especie nueva. Generalmente lo que se necesita para esto, o lo que se da de manera más rápida, es el aislamiento geográfico. Necesita algo que separe esa población y que todo empiece a actuar para que esos organismos se separen por completo y empiecen a tener características totalmente diferentes. Claro, tienen características similares, pero se van a separar por completo cada una de ellas, que de hecho es lo que pasó o lo que vio Darwin en las Islas Galápagos o lo que vio Russell Wallace en el archipiélago de la parte de la India. Entonces, eh, pues de Malasia, por ahí también es esa parte. Entonces, pues eso es lo que se da, es simplemente una separación física que se puede dar para que se dé este proceso de especiación. ¿Qué es el elemento geográfico? Bueno, es aquella barrera que no permite que exista un intercambio entre esa población. Y entonces, pues las barreras pueden ser naturales, pueden ser ríos, montañas, islas, y las artificiales que hemos hecho nosotros, carreteras o deforestando. Como pueden ver en estas rosas, pues esta montaña hizo que la separación le dieran totalmente condiciones diferentes y cambiará su color, su tamaño, hasta el tipo de semilla. Igual en esta parte de salmón, igual en esta parte de la ardilla, la deforestación le dio esa parte. El surgimiento de una elevación lo separó por completo. Igual aquí en este proceso hubo una depresión que los pudo separar a las chinches, entonces les cambió por completo sus características, pero simplemente es una barrera que no permite que ya esos organismos queden separados por completo y que existe un intercambio, un flujo génico dentro de esos organismos. Y pues lo que les mencionaba, ¿qué provoca el aislamiento geográfico? Pues generalmente que esas poblaciones se empiecen a diferenciar y que no puedan, que se separan tanto que ya no se pueden cruzarse. Hay un elemento reproductivo total, como podemos verlo entre el oso pardo y el oso grizzly, que si vemos un poquito atrás sobre la parte evolutiva, pues era en uno solo y empezó a esa parte de separarse y tenemos al oso polar, que es más grande, mucho más grande que el oso grizzly y con características de pelaje totalmente diferentes. Aunque el elemento reproductivo en ciertas ocasiones no se puede dar, hay algo que se llama grolar, que es cuando un oso polar
la especie grizzly tienen descendencia, que son los famosos híbridos, pero es muy difícil, bueno, difícil que se den por el elemento reproductivo. Ellos están muy al norte, ellos están un poquito más al sur, pero ahí hay algunos traslapes y puede darse esa parte de provocar híbridos, pero es difícil que se dé este proceso. Otros, pues podemos ser lo que es el pájaro dodo, que quedó totalmente con la parte de la Pangea, se quedó dividido, se cree que algún huevecillo llegó ahí, eclosionó, vio, no supo, este, como ahí la parte de impresión de la parte genética, no supo cómo volar, no se le enseñaron a volar, y pues se quedó ahí, y entonces poco a poco sus alas se volvieron estructuras vestigiales, es decir, que se redujeron, y entonces al reducirse, pues no pudo volar y simplemente cambió sus extremidades inferiores, sus patas se desarrollaron más para poder correr y para poder obtener su alimento, pero igual, y las moscas de la isla y las moscas de continente, pues la parte en tamaño, color, también se pueden dar en esa parte, y es el aislamiento totalmente geográfico que produce también a su vez el elemento reproductivo. ¿Qué consecuencias tiene el elemento geográfico? Bueno, generalmente hay presigóticas y posigóticas. Se forman unas barreras en el cual pues, se pueden dar de diferentes cuestiones. Dentro de las presigóticas, pues es para evitar que se dé, es para evitar los híbridos, generalmente, para evitar el nacimiento de un organismo que entre esas especies totalmente ya separadas. Pues puede haber por la parte temporal, por la conductual, la parte mecánica, la parte gamética y posigóticas es para que si ya hubo un organismo que pudo surgir de dos especies muy, muy cercanas, pues para ver que ese organismo ya no pueda seguir más, que ya no pueda tener descendencia. Y entonces tenemos las posigóticas con la inviabilidad híbrida, la esterilidad híbrida y el colapso híbrido. Bueno, las barreras presigóticas pues impiden que ocurra la fecundación. Dentro de la temporal pues puede haber que se reproduzcan en diferentes etapas, algunos en el verano o la otra especie se produce en el otoño, entonces pues nunca va a haber esa parte en la que estén aptos para reproducirse y no haber esa mezcla. Conductual pues se da mucho en las aves, totalmente el cortejo, hasta el mismo canto cambia por algunas diferencias en el grado o en los agudos, cambia y no le llama la atención a la otra especie y no hay un contacto para lo que es la parte de reproducción. Mecánico, pues en los aparatos reproductores también se van modificando y no hay eh, no hay digamos, una parte en la cual pueden llegar a reproducirse. Y gaméticas puede ser que hasta que el número de cromosomas o la cantidad de genes que tenga una especie u otra pueda cambiar y entonces, pues debido a esa carga genética, no se da la fecundación. Entonces las presigóticas evitan que se dé el nuevo organismo, evitan que ocurra una fecundación entre especies muy, muy cercanas. Y las barreras posigóticas, que ya cuando se saltó las presigóticas, que se da mucho, les digo, en los híbridos sobre todo, entre especies más cercanas o que provienen de mismos ancestros, pues es muy fácil que se dé alguna reproducción, o sea, todo se ha visto cuando existían los circos, se daba mucho que se dieran ese tipo de híbridos y que entre más cercanos sean, pues más fácil se saltarán esas barreras presigóticas, entonces se activan las barreras posigóticas, que es para evitar la viabilidad del nuevo organismo. La primera, que es de las más ocurrentes o de las que más ocurren, eh, es la inviabilidad híbrida, en el cual pues se muere en las primeras fases embrionarias, no llegan a ser ese híbrido. Después la esterilidad híbrida sí nace, pero no puede tener descendencia y es pues, generalmente como el macho o la mula, que lo vemos cercanamente en cualquier ranchería, pues es del caballo y el burro, tienen un híbrido, pero ese híbrido pues, no tiene la capacidad de poder generar nueva especie. Y generalmente pues ya es la parte del colapso híbrido, en el cual pues si yo quiero juntar un macho con una mula, pues no van a tener hijos porque ambos son infértiles. Existen varios tipos de especiación, que es la simpátrica y la alopátrica.
La primera, que es la alopátrica, que se le conoce también como geográfica, es la más común, es cuando a partir de una barrera geográfica, actúa la selección natural y actúa la deriva génica, se provoca la formación de una nueva especie a partir de una especie ancestral. Y otra, que es un poquito más difícil, que se dé porque no necesita de una barrera geográfica, sino simplemente dentro del mismo ambiente surge un nuevo organismo, ya sea por algunas cuestiones geográficas, algunas cuestiones eh, de, de lluvia, de calor, de temperatura, algo ocurre ahí y entonces esa especie, a partir de esa especie central, surge una nueva especie, pero sin necesidad de separarlos por mediante una barrera geográfica. Generalmente se ha visto que es muy común en las plantas y muy raro en los animales, pero sí se da generalmente en organismos parásitos y se da debido a la famosa poliploidía, en lo que les decía, esas mutaciones somáticas que en las plantas se dan mucho, pues generalmente produce este tipo de especiación de tipo simpátrica.